mis abuelos y anteriores también siempre han sido catalanes. Y bueno, de alguna manera me parece que eso conforma un carácter y una manera de ser y de ponderar ciertos aspectos también de la arquitectura, donde Cataluña y Barcelona fueron capitales realmente de un movimiento cultural muy importante. Seguramente es un movimiento cultural que se puede comparar con el Art Nouveau o con el Jugendstil o el mismo el Tudor, o sea, fueron movimientos que surgen en Europa. O sea, en ese momento el diseño se basaba en las características del modernismo, que es un movimiento con acento decorativo, salvo algunas piezas excepcionales como es la Pedrera o el Palau de la Música, que son excepcionales, realmente son obras excepcionales con unos espacios interiores únicos y en ese momento absolutamente novedosos. Barcelona quiso, a través de la arquitectura, de alguna manera exportar cultura y afianzarse como un centro cultural propio, diferente del resto de España. Y efectivamente lo es. Lo es. Yo tenía cierta habilidad en hacer maquetas y pequeñas casas. Tanto es así que en mi casa tenía una habitación y una mesa enorme donde había construido una ciudad. Mi padre, al ver que yo tenía cierta, tendencia a eso, un día me trajo una bolsa de maderas de 5 por 1 por 1 y 2 por 1 por 1, como un rasti. Y ahí empecé a construir la catedral, los bomberos, en fin, una serie sobre esa mesa que quería ser una ciudad. Cuando terminábamos el colegio secundario, yo estuve, fui alumno del Colegio La Salle. Lo cierto es que mis compañeros, sabiendo lo que yo hacía, porque venían invitados, me decían, pero tú tienes que ser ingeniero. Y bueno, yo cuando un día me lo pregunta mi padre, le dije, mira, me parece que voy a seguir ingeniería. Y ahí mi padre, que había visto ese desarrollo que yo tenía, me dice, no, si tú quieres realmente desarrollar esto que tienes en principio, tienes que ser arquitecto. La facultad exigía para quienes ingresaban aprobar 5 materias. Eran dibujo lineal, dibujo de ornato se llamaba, física, historia del arte y matemáticas. Bueno, lo cierto es que di en diciembre 3 de ellas y el resto las di en marzo, con lo cual ingresé en la facultad realmente como un gran triunfador, porque era difícil no dejar alguna materia para más adelante en general. En ese momento estaba estudiando con Jacques Jauró. Lo cierto es que las obras que hice con Jacques fueron realmente importantes para nosotros, en el sentido de que había propuesta en esas obras. Nosotros tomamos el ladrillo y teníamos el rigor formal de lo geométrico, pero en ladrillo. Esa capilla tiene cierto interés porque la congregación
que nos contrató era una congregación urbana de sacerdotes que hacían apostolado, digamos, dentro de las ciudades. La capilla tenía el doble propósito de servir para oficiar, digamos, la liturgia católica, pero también la nave tenía que servir como lugar para la expansión de los chicos, por lo cual se eligió un piso de madera hecho con adoquines que en ese momento la ciudad extraía para reemplazarlo por hormigón, y entonces pudimos hacerlo de adoquines de madera porque los chicos evidentemente se tiran al suelo y se ensucian, etc. Y era un piso que tenía las características de un piso de piedra, pero proporcionaba otra manera de estar para los niños, ¿no? Fue la primera capilla que hicimos. Después hicimos otras y terminamos ahora, en cuanto al tema de las capillas, con la capilla mayor de la Universidad Católica, que se ha bendecido hace una semana. La génesis de esa obra quería representar de alguna manera, quería interpretar que era una terminal para el turismo en realidad. Era mucha la gente que los sábados y domingos en ese momento iban a Luján con los ómnibus. Entonces no hicimos una estación terminal cerrada, sino que la hicimos con un gran techo que cobijara en última instancia un mal tiempo. Eso fue realmente una experiencia muy interesante porque la propuesta nuestra era de unos paraguas que colgaban, por decir así, de una columna. Esa era una expresión de arquitectura a través del hormigón y de la estructura que realmente comenzaba a plantearse como forma de expresión arquitectónica. O sea, la estructura formaba parte de la expresión arquitectónica, sobre todo formal. El Hospital de Orán tiene como interés el hecho de que lo cubre un techo de sombra. O sea, el techo de sombra permitía cobijar todo el hospital y bajar la temperatura de los últimos pisos y disminuir la capacidad necesaria de aire acondicionado. Eso nos pareció, visto desde lejos, como un primer paso de la adecuación, digamos, al clima, al exterior, digamos, la relación de la arquitectura con el espacio circundante, ¿no? El hospital se hizo para atender a los obreros de las cosechas. Entonces, para atraerlos, porque eran necesarios, también se les daba un servicio de salud. Pero cuando venían los familiares, les hicimos una forestación que permitiera cobijarse debajo de ella, porque era posible eso, dado el clima de Orán, que no llueve demasiado y permite a las noches un clima más templado. Bueno, esas fueron dos primeras obras. Después ganamos, por suerte, muchos concursos. Hicimos sociedad con Antonini Jones en Borain. Con ellos ganamos La Plata, las dos torres de La Plata, y el Centro Cívico de San Juan.
Uno no elige la obra, el proyecto. Surge de un concurso, surge de una encomienda y en todos casos hay que investigar. Y por eso seguramente la metodología de acceso al proyecto es un poco la misma. Porque no es que uno está acostumbrado, quizá como la vivienda es más fácil de entender una forma, un resultado. Distinto es una fábrica de Coca-Cola, digamos, de embotellado. En ese sentido, nosotros hicimos para Coca-Cola, en Brasil, la fábrica de embotellado. Y ahí realmente se nos ocurrió, en vez de estos señores vender, exportaban la maquinaria, digamos, que era muy compleja, etc., les ofrecimos integrar además el edificio. O sea, exportar todo el aparato. Y también dio origen a asociarnos con un grupo de españoles que tenían el mercado en África. Exactamente, un mercado de venta de servicios, exactamente en Senegal, en Dakar. Y ellos nos contrataron, porque en realidad era la firma que nos contrataba a nosotros, para hacer un proyecto que se pudiera exportar. Y hicimos realmente despiezado totalmente el proyecto, hasta las arandelas, porque básicamente era una estructura metálica. Eso fue una experiencia interesante que en los arquitectos no nos es demasiado común. Realmente entorpecía el desarrollo de un barrio importante, no solamente por el propio edificio, sino porque todas las casas alrededor se habían formado, digamos, terminado en depósito de verdura, etcétera, etcétera, con lo cual la influencia del mercado era muy, pero muy grande. Digamos, el mercado de abasto se dividía en dos. Por una parte estaba el ejecutado por Del Pini, de hormigón, una obra excepcional, y por otra parte estaba el viejo mercado, que era de hierro fundido. Las columnas eran fundidas en la acería de Bacena, o sea que era una obra de arte cada una de las columnas. Y lo cierto es que, pensado de esa manera, íbamos a separar la parte de hormigón con una plaza de la parte de construcción metálica. La parte de construcción metálica le íbamos a destinar a un centro cultural, con reuniones, teatros, etcétera, etcétera. La parte de hormigón se iba a destinar a un a un shopping. Lo cierto es que eso fue avanzando, pero infelizmente falleció Mario Hirsch y los herederos no vieron con interés esa inversión y quedó ahí para venderse. Los planos ya se habían puesto en marcha en la municipalidad y el mercado lo compra IRSA y modifica sustancialmente el proyecto. O sea, la plaza que dividía los dos sectores la usa para shopping y entonces se pierde ese elemento, digamos, de integración de alguna manera de la parte cultural con la parte comercial exclusivamente. Lo original de las negociaciones nuestras con la municipalidad
a favor del propietario fue que el FOT que nosotros conservábamos lo trasladábamos a 2 manzanas que tenía la misma empresa de Hirsch para compensar el no destruir, no abandonar, no demoler el mercado de Del Pini. Eso fue una avanzada en la negociación propietario municipalidad, que realmente creo que se volvió a realizar en algún otro ejemplo. Como docente, en el 56, nosotros habíamos tenido una relación con Amaya, Devoto, Lanuse, Martín y Pérez, que era un estudio de los más prestigiosos en ese momento, con Adán Escurra y los Sánchez Elías y Mario Roberto, hacían los estudios más capacitados y de más prestigio. Martín me ofrece ser ayudante y comienzo una carrera de ayudante, jefe de trabajos, profesor asociado. Eso lo reemplacé a Rodolfo Moller, que era un arquitecto que dejó la facultad por razones personales, y se produce el concurso de profesores. Yo le tenía un miedo bárbaro a presentarme al concurso de profesores porque no me sentía tan seguro. Pero lo cierto es que no podía dejar de presentarme si había aceptado el puesto, digamos, y por indicación de Martín. Por suerte estuve bien y gané el puesto de profesor asociado, cosa que fue una de las satisfacciones más importantes de mi vida profesional. Realmente pertenecer a los profesores de la Universidad de Buenos Aires, que siempre ha sido muy prestigiosa, me daba una satisfacción muy grande. Después, la influencia política en las clases me cansó. Yo no quería ser ni policía, ni comprometerme con no solamente las ideas, sino comprometerme con la manera de querer producir las ideas que estos chicos estaban queriendo aplicar. Por lo cual, entonces, estábamos hablando de que no aceptaban la calificación de la cátedra. Ellos decían que para ponerse en la clasificación la hacían ellos mismos, entre ellos, y se reunían, se veían y se corregían y se ponían uno 7, el otro 8. Dije, no, si ustedes quieren eso, estudien bien, no me necesitan para nada, y me retiré de la facultad. Yo siempre he dicho que la arquitectura no solamente la hacen los arquitectos, sino que lo hace la demanda de una sociedad que le gusta la arquitectura, que conoce algo de arquitectura y que piensa que la arquitectura produce un plusvalor a la construcción. En el caso de construcciones, digamos, que se hacen comerciales y las otras también. Cuando me preguntan, bueno, pero ¿qué puesto tiene la arquitectura en el concierto de la cultura general? Yo siempre he dicho que la arquitectura es aquella que materializa la cultura del momento en que se ejecuta.
Es así como, trayendo quizá un ejemplo estrafalario, las pirámides se hacen porque de alguna manera quieren responder a la creencia de la vida después de la muerte. Y esas son monumentos, digamos, hechos con toda investigación matemática y geométrica, y eran las tumbas de los faraones. Desde ese punto hasta ahora, el arte gótico, el Renacimiento, los ejemplos donde la arquitectura es la expresión del poder no solamente económico, sino el poder cultural. Me interesó siempre la cuestión institucional de la arquitectura, del ejercicio profesional. Por eso empecé, como todos, digamos, en alguna comisión, y llegado el momento me eligieron mis colegas haciéndome un gran honor presidente. Y yo reflexioné diciendo, lo que hay que poner en valor en nuestra cultura es la arquitectura. Yo cuando estuve de presidente contraté un grupo de comunicadores y bueno, se hizo algo realmente más o menos, es muy difícil eso, no sé las calidades de esta gente, si tenía realmente los contactos suficientes. Pero la arquitectura no se la valora demasiado o casi nada. Entonces es dificultoso ponerla entre los valores culturales. Tanto es así que no hay críticas de arquitectura. Tú en el diario lees críticas de teatro, de cine, por supuesto, e incluso de música, pero aparece una torre y nadie dice si es alta, si corresponde, si qué valores tiene en la sociedad. No, es una torre donde se la mira más por la planta, si tiene, que por el volumen y lo que representa para la ciudad. Es así.